¿Cuántas veces vemos a excatólicos afanarse del hecho de haber dejado la Iglesia Católica para meterse a otros grupos, diciendo que allí conocieron a Dios de verdad? Y claro, alguien que busque a Dios, donde sea que vaya, lo hallará. La misma Escritura lo dice, en Jeremías 29:13. Ellos no buscan a Dios dentro de la Iglesia Católica, lo hacen fuera de ella. Ese es el problema de muchos de los que se van. No buscan a Dios dentro de la Iglesia Católica, prefieren hacerlo en una iglesia fundada por un ser humano. ¿Por qué será que algunos se van de la Iglesia Católica? No solamente la Iglesia Católica, este era un fenómeno que hace varios años nos preocupaba. Ahora vemos que ya son menos y menos los católicos que se van de la iglesia. Primero porque no tienen una doctrina sólida dentro de la iglesia. No conocen lo que es la doctrina de la iglesia, no conocen la iglesia, no conocen la riqueza de la iglesia, no conocen la base de la iglesia. Son lo que llamamos nosotros católicos que son light, o católicos aquellos que simplemente son pasajeros o son turistas y que no se han comprometido dentro de la iglesia. En los mismos evangélicos también pasa eso. Hoy en día encuentro yo varios de mis amigos que se han ido de la iglesia y quien no quieren que se les denominen ni católicos, ni evangélicos, ni luteranos, ni de otra denominación, sino cristianos, porque eso les satisface y con la palabra cristiano es suficiente. ¿Sabes por qué tú te has ido de la iglesia si de pronto tú estás viendo este video? Primero porque no estabas comprometido de la iglesia, no ibas con frecuencia a la iglesia, no participabas dentro de la iglesia, ni eras parte de uno de los movimientos de la iglesia que enriquecen la iglesia, que te hacen sentir cristiano, donde vas a tener un encuentro especial con Jesús. Primero, tenemos los movimientos cursillistas, Juan 23, los grupos de Emaús, tenemos la Renovación Católica Carismática, tenemos la Legión de María, tenemos grupos bíblicos. Hablando de grupos bíblicos, esa es otra de las cosas que muchos de las personas que se alejan de la iglesia dicen, es que en la iglesia nunca me enseñaron la Biblia. Falso, porque en la iglesia tenemos grupos de oración, tenemos grupos bíblicos. Además, cada Eucaristía es un pasaje bíblico, donde encontramos nosotros tanto lecturas del Nuevo Testamento, lectura del Antiguo Testamento y el Evangelio, que es el que nos enriquece a nosotros y el cual debemos meditar. También muchos se alejan de la iglesia católica porque dicen que la iglesia es muy rígida, es que la iglesia nos exige demasiado. No, recuerden que la iglesia y nuestra religión es una iglesia de orden, porque nosotros tenemos primero que todo a Dios, a Jesucristo como principio de orden. Por lo menos hay un orden sacramental y mucha gente pues vive del divorcio, se separa y saben que ya pues no pueden recibir la Santa Comunión y es más fácil irse para otras iglesias donde no tienen los sacramentos, cuando los sacramentos son instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Conocen poco también del catecismo de la Iglesia Católica, tanta riqueza que hay en la Iglesia Católica. Ignoran también los millones y millones de obras de caridad. Nos vamos de la iglesia porque el sacerdote también es un tropiezo para nuestra fe. Cuando yo a la iglesia no voy por el sacerdote, voy por Cristo Jesús. El sacerdote es un canal para llevarte a Cristo, con sus debilidades, con sus problemas. No somos perfectos, pero nos quejamos mucho de los sacerdotes. También nos hemos alejado por algunos escándalos dentro de la iglesia, como por ejemplo la pederastía o la pedofilia. Esto, lógico, no lo estamos aplaudiendo, porque todo esto debe castigarse, porque la pederastía, sea en un catequista, sea en un sacerdote, sea en un entrenador, en un profesor, donde sea, es un crimen que la iglesia no lo permite y por eso estamos viviendo en todas las diócesis en cero tolerancia. Queridos hermanos, también nos vamos porque pensamos que la iglesia es aburrida, porque no socializamos, porque el sacerdote no nos conoce por nombre. En cambio, en las sectas evangélicas todos nos conocemos y todos vivimos como hermanos. Falso también, porque en la iglesia nos llamamos hermanos y hermanas porque somos de una familia de Dios. Así que yo te invito a ti que conozcas la iglesia primero, antes de irte. La iglesia tiene una base muy importante. En la iglesia te vamos a amar y en la iglesia eres importante. Pero participa, vive, conoce, antes de tomar una decisión. Para mí es fundamental la cercanía de la iglesia. O sea, la iglesia es madre. Ni usted ni yo conocemos ninguna mamá por correspondencia. La mamá, cariño, toca, besa, ama. Cuando la iglesia, ocupada en mil cosas, descuida la cercanía, descuida esto y se comunica solamente con documentos, es como la mamá
que se comunica con su hijo por carta. La falta de cercanía de sacerdotes, faltan sacerdotes, entonces se deja un pueblo sin sacerdotes, ¿no? Entonces la gente busca, tiene necesidad del Evangelio. Me contaba un sacerdote que fue como misionero a una ciudad del sur de Argentina donde hace casi 20 años que no tenían sacerdotes. Evidentemente que la gente iba a escuchar al pastor, que necesitaba escuchar la palabra de Dios. Cuando él fue, una señora, una mujer muy culta, le dijo: estoy enojada con la iglesia porque nos abandonó. Yo ahora voy al culto los domingos a escuchar al pastor, que es el que alimentó nuestra fe durante todo este tiempo. O sea, falta de cercanía, ¿no? Y bueno, hablaron de eso, el sacerdote muy bien la escuchó, y cuando ya se iba para saludarla, le dijo: padre, un momento, venga. Y lo llevó hasta un armario. Abrió el armario, tenía la imagen de la Virgen, y le dijo: padre, la tengo escondida para que no la vea el pastor. O sea, esa mujer iba al pastor, respetaba al pastor. El pastor le hablaba de Dios y ella lo aceptaba, porque no tenía suministro ella. Pero las raíces de pertenencia las conservó escondidas en un ropero, pero las tenía. Ese es el fenómeno más, para mí, más serio. Este episodio me demuestra muchas veces el drama de esto, de esta fuga, digamos, de este cambio. Falta de cercanía. Yo vuelvo a repetir esta imagen. La madre así tiene al hijo. Lo cuida, lo besa, lo acaricia y lo alimenta. Usted ve que un protestante hoy es un borracho, un sinvergüenza, mañana él se nombra pastor y ya tiene el poder. En la Iglesia Católica no es así. Usted no puede llegar, usted: yo quiero ser sacerdote, agarró la Biblia y yo soy sacerdote. Vamos a hablar un poquito sobre la Iglesia de Dios, la Iglesia verdadera. Miren, hermanos, hay muchas iglesias y ustedes lo saben. El mundo entero sabe que hay muchas iglesias, muchas. Aquí a lo mejor lo conozcan: evangélicos, cristianos, testigos de Jehová, pentecostales unidos, no sé qué más, adventistas, mormones, no sé qué más, todos los nombres que puedan existir, habidos y por haber. Todo eso son muchas iglesias. Y hoy venimos a hablarle de la iglesia de Dios, la iglesia verdadera. Entonces, estos hermanos que vienen a traernos otras iglesias, que nosotros le llamamos sectas porque nacieron de un sector, es un sector que nació de un tronco. El tronco común era la Iglesia Católica, y de ese tronco común que lleva 2000 años salió un sector, un pedazo que enseña una doctrina distinta, una doctrina falsa, y se le llama secta. Pero ellos lo llaman iglesia para que la gente les crea, y no solamente lo llaman iglesia, lo llaman la iglesia de Cristo. Porque si no la llamaran la iglesia de Cristo, ¿quién los iba a seguir? Nadie. Pero una persona inteligente suma, resta, multiplica y divide, y se da cuenta que esa iglesia no es la de Jesucristo. Fácil. Un día estaba yo dando una enseñanza en una comunidad y estaba un hermano que no era de la Iglesia Católica, y él me dijo: yo estoy en la iglesia de Cristo. Y yo le hice una pregunta: ¿y usted sabe hace cuánto nació su iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Cuándo nació? Me dijo: no, pero hoy le pregunto al pastor
y mañana le traigo la respuesta. El hombre era inteligente, hombre pensante. Se fue. No le dijo al pastor que había estado con el cura allí en la enseñanza, con la gente, no. Llegó y le dijo: pastor, tengo una pregunta, ¿me la puede responder? Claro que sí, hijo, dime cuál es la pregunta. Pastor, nuestra iglesia, ¿cuántos años lleva? ¿Cuándo nació nuestra iglesia? Y él le dijo: mañana cumplimos 50 años. El hombre se puso a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. No le cuadró. Mañana cumplimos 50 años. Cristo vino hace 2000 años. ¿Cómo me va a decir el pastor que esa es la iglesia de Cristo? Al otro día, cuando yo llegué, le di la bienvenida a la gente y le dije: ¿y el hermano que dijo que iba a preguntar cuándo fue fundada su iglesia ya llegó? Dijo: sí, aquí estoy. ¿Qué le dijo el pastor? Me dijo que mañana celebrábamos 50 años del nacimiento de nuestra iglesia. ¿Y usted qué le dijo? Yo le dije: pastor, si nuestra iglesia tiene 50 años, ¿por qué usted me mintió diciendo que esa era la iglesia de Cristo? Si Cristo vino hace 2000 años y nuestra iglesia va a cumplir 50 años, ¿por qué me mintió? Hasta hoy soy evangélico, de hoy en adelante me voy a la única y verdadera iglesia de Cristo que tiene 2000 años, que es la iglesia católica. Eso se llama una persona pensante. ¿Por qué? Porque hay una sola iglesia. Una sola iglesia verdadera. ¿Por qué decimos que una sola iglesia verdadera? De una vez se lo voy a decir. Porque todas las demás iglesias fueron fundadas por hombres. Sabemos quién la fundó y cuándo la fundó. Pero hay una sola iglesia que no es fundada por hombres, que es fundada por Dios. Y la Biblia, para que se den cuenta que es una sola iglesia y es la verdadera, la Biblia la llama la iglesia del Dios vivo. Una iglesia, esa es la verdadera. Queridos hermanos, ante miles de iglesias, sectas que se llaman iglesia, y dice que son cristianas, que son de Cristo, deben saber que solamente hay una sola iglesia verdadera, la iglesia de Dios, la iglesia del Dios vivo. Esa es la única verdadera. Las demás son falsas. ¿Por qué? Porque la fundaron los hombres. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa? La verdadera la fundó Dios, la falsa la fundaron los hombres. Resumiendo todo lo expuesto en el video, como decía el Papa Francisco, la poca evangelización de la Iglesia Católica ha permitido que muchos católicos abandonen la fe por necesidad de nutrirse de la palabra de Dios. Pero hay otros que no se van de la Iglesia por esta razón, como decía el padre Jorge Loren. Entre los católicos hay católicos indeseables. Entre los protestantes hay protestantes de buena fe, que son excelentes personas. Pero la buena fe de un protestante no convierte el error en verdad. El protestante está equivocado, aunque sea buena persona, está equivocado. Hay que distinguir que su vida sea honrada y honesta y sus ideas estén equivocadas. El protestante está equivocado, aunque sea buena persona, está equivocado. Su iglesia no la fundó Cristo, la fundó un hombre. Y el católico está en la verdadera iglesia de Cristo. Y si es mal católico, se irá al infierno. Pero el que él sea mal católico no quita que esté en la verdadera iglesia de Cristo. Lo que pasa es que no basta estar en la iglesia de Cristo. Hay que cumplir con la iglesia de Cristo. Hay que ser fiel a la doctrina de Cristo. Y el católico que es fiel a Cristo se salvará. Y el católico que es mal católico se condenará. Pero hay que distinguir entre que la iglesia católica es la verdadera y que todos los católicos sean buenos, porque los hay malos, y que la iglesia protestante está equivocada,
aunque haya protestantes que son excelentes personas. Pero, quiero advertir que a veces se oye decir, para atacar a la Iglesia Católica, porque hay católicos indeseables. Pues hay que ver católico ese que es un tal, hay que ver el otro católico que es un cual. Pues sí, hay malos católicos. Pero para ver si un árbol es bueno, no miro la fruta podrida caída del árbol. Para ver si un árbol es bueno, miro la fruta pujante de sus ramas. Para ver si la Iglesia Católica es buena, no miremos a los malos católicos, que es la fruta podrida caída del árbol. Miremos los santos, son exponente de lo que la Iglesia da de sí. Los santos son representativos de lo que es la Iglesia de Cristo. Y los santos nos dan ejemplos de heroísmo y de virtud. Pues el ejemplo de lo que da de sí la verdadera Iglesia de Cristo son los santos, que es la fruta pujante que cuelga de sus ramas, y no los malos católicos, que por desgracia los hay, pero los malos católicos es la fruta podrida caída del árbol de la Iglesia. Por lo tanto, voy a terminar con esta idea de que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo, la única verdadera, pero no todos los católicos somos ejemplares. En la Iglesia Católica hay buenos, malos y regulares. Y ya dijo Cristo que la cizaña crecía al mismo tiempo que el trigo. En la Iglesia Católica hay trigo bueno y cizaña. Y los protestantes están equivocados, aunque algunos nos pueden dar ejemplo de virtud y de honradez. Nos pueden dar ejemplo, pero eso no quita que estén equivocados, porque la buena fe del equivocado no convierte el error en verdad. Yo puedo tener un administrador que me lleva las cuentas y me dice, él cree que 2 y 2 son 5. No me quiere robar, está equivocado. Yo no le digo ladrón, pero digo está equivocado. Usted será buena persona, pero está equivocado. 2 y 2 son 4, no 5. Por lo tanto, la buena fe del equivocado no convierte el error en verdad. La verdad es verdad. Lo que pasa es que a veces no todos la vivimos con la fidelidad que deberíamos vivirla. Pues demos gracias a Dios de que nos ha permitido, nos ha concedido vivir en la verdadera Iglesia que Él fundó, de que estamos en la verdad, y procuremos ser fieles a nuestra fe para que tengamos la dicha de que cuando nos llegue la hora de dar el paso a la vida eterna, Dios nos reciba con los brazos abiertos porque hemos sido fieles a su fe y a su mensaje. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere.